en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4. Zacarías capítulo 4, el versículo número 6. Dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias por el día que nos ha dado y gracias por la oportunidad de presentarnos otra vez delante de usted. Padre amado, gracias por la compañía de los ángeles y la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Querido Señor, gracias por acompañarnos. En esta hora, Dios, pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes, pero también le rogamos, Padre querido, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre Santo, que ellos y ellas sean bendecidos grandemente. Y en esta hora, eterno Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos, oh Dios, la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Solo con su Espíritu. Hoy, con la gracia de Dios, hablaremos de redimidos en Cristo. En el tema anterior, hablábamos acerca de lo que es la justificación. Hablábamos de justificación o justificados por su gracia. Decíamos que la justificación es la liberación de la culpa por el pecado, pero también que la justificación es la liberación de la sentencia, la liberación del castigo por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo viene y muere mi muerte y entonces me da su vida. Pero veíamos también que la justificación significa perdón de los pecados. Y leíamos en la Biblia San Juan 1:29, Isaías 43, 24, 25, Isaías 38, 17. Leíamos que Dios tomó mis pecados y lo puso sobre sus espaldas. De manera que el problema del pecado está resuelto en Cristo. Cristo vino y murió en mi lugar. Cristo pagó el precio de mis pecados. Cristo pagó el rescate para que mi vida pudiera ser librada y libertada y liberada para la gloria de Dios. Hoy tenemos que trabajar con redimidos en Cristo. La frase en Cristo define toda la teología del apóstol Pablo. Todo lo que Pablo enseña en todas sus epístolas, en todos sus libros, es que todo depende, todo está centrado en la persona de Cristo. Cristo es el centro de todo. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, Cristo. En el centro, Cristo. La salvación, Cristo. Es tan glorioso aprender de Cristo, es tan maravilloso conocer a Cristo, que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice maravillas de Cristo y nos hace entender y comprender que todo depende de Cristo. En la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, miren cómo Pablo le llama a esta presentación, a este trabajo, a esta obra de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice el apóstol: e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa dice ahí? El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y yo le pregunto, ¿Dios se hizo hombre, sí o no?
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice la Biblia, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo viene a la tierra. Emmanuel, Dios se hace hombre, y entonces está Dios con nosotros. Le digo, alabado sea Dios. Dios se hace hombre para dejar claro, para cubrir, para pagar, para resolver el problema del pecado. Pecado que empezó en el cielo, pecado que se incubó en la tierra. Ahora, en Cristo, somos más que vencedores. Ahora hay plena y completa salvación en Cristo Jesús. Cristo pagó el rescate. Cristo pagó lo que era la suma del pecado. Y es hermoso lo que tenemos que estudiar. La Biblia es maravillosa. ¿Qué significa redención? Significa dejar libre por un rescate. Mi pregunta, ¿pagó Cristo el rescate, sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros podemos ser redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús. A mí me maravilla Dios. A mí me maravilla Dios. A mí me maravilla Dios. ¿Cómo amar tanto a una criatura tan mala y pecadora como yo? ¿Cómo Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios me amara? ¿Cómo? Juan 3:16 dice, porque de tal manera. ¿Cómo dice Juan 3:16? ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera. Eso es lo que dice. Porque de tal manera. ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama Dios? Porque de tal manera. Si quieres saber cuánto te ama Dios, mira la cruz. Porque de tal manera. Liberando a los cautivos, pecadores, de la cautividad, pecado, por el pago de una recompensa en su favor, la muerte de Cristo. El pecado es presentado como esclavitud y los pecadores como esclavos. Romanos capítulo 6, versículo 17. Vamos rapidito a la Biblia. Romanos 6, 17. El pecado entró y con el pecado la muerte. Entonces los pecadores se convirtieron en esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 17. ¿Cómo dice el verso 17? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué cosa dice? Entregados. Pregunta número 1. ¿Hemos sido esclavos del pecado, sí o no? Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 34 nos dice, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 19, esclavos de corrupción. La liberación del pecado entonces hace posible que nosotros recibamos la libertad. No ganamos la libertad, es un regalo de Dios. No merecemos la libertad, es por la gracia de Dios. Me maravilla y me asombra cómo Dios tiene un carácter tan amable, tan tierno, tan comprensivo, tan condescendiente, tan especial. Mire qué cosa linda. Mire lo que dice la Biblia. San Juan capítulo 8, versículo 33 en adelante. Mire cómo lo dice Jesús. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 8, versículo 33 hasta el versículo número 36. Oiga lo que dice Jesús. Recuerde que estamos hablando de redimidos en Cristo. Dice el versículo 33. Le respondieron,
linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, ¿qué dice ahora? Seréis verdaderamente libres. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que aceptó a Jesús, que una persona que empieza la vida cristiana, que una persona que ha sido lavada en la sangre de Jesús, una persona que ha sido ungida con el Espíritu Santo, una persona vestida del manto de la justicia de Cristo, que empieza la experiencia cristiana, otra vez vuelve a esa vida extraña y rara del pasado? Eso es incomprensible. Si el Hijo os libertares, ¿qué dice Jesús? Seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Del pecado. ¿Libres de qué? De la maldad. Libres de la maldición del pecado. Recuerde que decíamos que el plan de salvación tiene, número 1, la justificación, número 2, la santificación, número 3, la glorificación. Ya definimos justificación, pero mire qué curioso es el significado de la palabra santificación. Santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Personas que robaban antes ya no roban más. Personas que eran esclavos del alcohol ya no beben más. Personas que eran esclavos de los vicios ya no más vicios, porque Cristo lo libertó. ¿Y cómo es posible, si Cristo te libertó, volver atrás? En mi vida he podido oír testimonios gloriosos de personas que fueron libertadas y liberadas por Cristo Jesús. Cosas espantosas. Y con lágrimas en los ojos y una sonrisa dicen, y ahora Cristo me libertó. Y ya el demonio no domina mi vida. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tiene Cristo derecho a libertarnos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Y como lo pagó, ahora tiene derecho, autoridad de darnos la libertad en Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Sí o no? En Cristo no tenemos deuda con nadie. Un momento, asuntos espirituales. Si usted debe, pague, compadre. Pero estamos hablando de asuntos espirituales. ¿Entiende lo que estamos haciendo? La Biblia es hermosa. Romanos capítulo 8, versículo 21. Mire qué dice Romanos 8, 21. Me encanta este libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 21. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que vivamos vidas que glorifiquen su nombre. ¿Qué dice el versículo 21, Romanos capítulo número 8? Dice la Biblia, porque también, ¿qué cosa? La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. A mí me gusta la Biblia, porque es la palabra de Dios, porque en esta Biblia, en esta palabra de Dios, se esconde el poder que trajo los mundos a la existencia. ¿Qué dice la Biblia? Y Jehová dijo, ¿y qué cosa? ¿Y existió o no? ¿Sí o no? ¿Tiene poder la palabra de Dios? ¿Puede la palabra de Dios cambiar y transformar a la gente? Entonces llene la mente de la gente con la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues, ¿qué cosa? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿de qué? De esclavitud. ¿Ven la belleza de ese versículo? ¿Nos libertó Cristo, sí o no? Entonces no corra otra vez a la esclavitud. Húyele a esa esclavitud. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Dejémonos de cuento. El que juega con fuego se quema, compadre.
¿Es así o no es así? El apóstol Pablo dice, bueno, ya que estamos ahí tan cerca, capítulo número 6, mire lo que dice Pablo. Capítulo número 6, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice? No os engañéis, ¿qué cosa? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Si usted siembra para la carne, ya usted sabe lo que le espera. Siembre para el espíritu. Si esa amistad te trae problemas, si esa relación te trae dificultades, si esa relación te hace entrar en pecado, compadre, rompa ya, rompa ya. Dice alguien que más vale que digan aquí voló y no aquí quedó. ¿Es así o no es así? Rompa ya. Caro pagó Dios el precio de mis pecados, muy caro pagó Dios el precio de tus pecados. La redención es la liberación del poder y de la consecuencia del pecado por el rescate pagado por Cristo al dar su vida en la cruz del Calvario. Esto beneficia a los que creen en Él y le aceptan como su Salvador personal. Mire qué cosa linda ahora. Romanos capítulo 3, versículo 24. Mire este pensamiento, cómo la palabra de Dios lo presenta. Mire qué cosa linda. Versículo 24. Dice el verso 24, Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué dice ahora? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios puede justificarnos gratuitamente por su gracia? Porque Dios pagó en Cristo el precio del pecado. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted tiene una deuda en un banco y su amigo va al banco y paga lo que usted debe, ¿cuánto es que debe? $500,000. Ok, yo lo pago. Deme mi recibo. Le dan el recibo y viene y le dice, toma, el recibo de la deuda que tiene en el banco. ¿Cuánto usted le debe al banco? ¿Cuánto le debe al banco? ¿Cuánto le debe al amigo? Nada. Él no se lo prestó. Entonces, yo pregunto, ¿cuánto pagó Dios por nosotros? Todo. ¿Cuánto le debemos? Nada. Yo digo, Dios bendito sea su nombre. Porque Dios es tan hermoso que usted se puede ir a la hora que a usted le dé la gana. Él no lo obliga a que usted sea cristiano. Dejémonos de hacer el ridículo, fingiendo un cristianismo que no tenemos. Usted está haciendo el ridículo. Sea un buen cristiano o sea un buen cristiano. No lo contrario. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que nosotros en Cristo Jesús, Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y dice qué cosa, y redención. La Biblia dice en Efesios capítulo 1 versículo 7, redención por su sangre. Efesios 1:14, redención de la posesión adquirida. Colosenses 1:14, redención por su sangre. Hebreos 9:15, interviniendo muerte para remisión. Mateo 20:28, dar su vida en rescate por mucho. ¿Lo hizo Dios o no lo hizo Dios? Es increíble para los ángeles, es increíble para las inteligencias celestiales, es increíble el derroche de gracia que Dios hizo en Cristo para rescatar a una humanidad como nosotros. Es increíble. Satanás se pone furioso al ver cómo Dios nos ama. Derramar todo el cielo por un pecador como yo. Derramar todo el cielo por una cosa como usted y como yo. Y Satanás se pone furioso. Entonces Satanás quiere aliarse con usted para que una vida fingida, una vida mentirosa, una vida engañosa, una vida de pantalla, finja que es cristiano y no lo es. Y entonces burlarse de Dios ante el trono celestial. ¿Eso es vergonzoso o no? ¿Sí o no? Y entonces ocurre lo siguiente. Personas que se llaman cristianas y solo son religiosas, no tienen poder, no se nota en su vida el poder y Dios no puede obrar con personas que no son nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muchas palabras y las personas siguen siendo la misma cosa. Compadre, ni adentro ni afuera. Un cristianismo fingido. Perdonen,
Esa es la verdad. ¿O no es la verdad? ¿O no es la verdad? Mi pregunta, cuando los discípulos recibieron la unción del Espíritu Santo, ¿revolucionaron el mundo? ¿Cambió el Señor a Pedro? ¿Cambió a los apóstoles? Ese Pedro miedoso se convirtió en un tipo valiente. El Espíritu lo transformó. Y dijo Pedro en su discurso, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Lo encerraron para matarlo, Herodes, ¿lo encerró o no lo encerró? Mató a Santiago y encerró a Pedro para el otro día cortarle la cabeza. ¿Y qué estaba haciendo Pedro cuando llegó el ángel? Durmiendo. ¿Usted dormiría si lo encierran para matarlo el otro día, compadre? Por lo menos que estuviera arrodillado orando en una vigilia. ¿Qué vigilia? El tipo estaba durmiendo. Alabado sea Dios. ¿Estaba durmiendo o no estaba durmiendo? Y el ángel vino y le dijo, ey, despiértate, dormilón. Y Pedro abrió los ojos, se le cayeron las cadenas, se truja los ojos, camina. Pasaron por la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta. Y Pedro se pregunta, oye, ¿este sueño será un sueño? Y cuando salieron afuera, que le dio la brisa fría, el ángel desapareció y dice, ay, pero si yo estoy libre. ¿Se devolvió a la cárcel, Pedro? Cárcel, salió corriendo ante los hermanos. ¿Se entiende o no se entiende? Si el Señor te sacó de la cárcel, ¿por qué tú insistes en volver a esa cárcel del pecado y la maldad? Querido, ¿verdad que no se estamos entendiendo? ¿Seguro que no se estamos entendiendo? ¿Sabe el precio tan alto que pagó Dios para tu libertad? ¿Cómo es posible volver a esa vida pasada? Mire qué cosa linda dice la Biblia. A mí me gusta la Biblia. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 28, Él ganó por su propia sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, comprados por precio. Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. Gálatas 4:4 y 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6, en rescate por todos. Y ahora mire lo que dice Tito 2:14. Vamos al libro de Tito capítulo 2 versículo 14. Cuando los pioneros de nuestra iglesia comenzaron a predicar, me encantaba porque dice que los sermones duraban 3, 4 y quién sabe si 4 horas y media. Y ellos podían leer 200, 300, 400 citas de la Biblia. A mí me gustaría que eso volviera otra vez. Se imagine que tuviéramos una reunión para estudiar la Biblia de 3, 4 horas. Que pudiéramos leer todas las citas que nos dé la gana. ¿Se imagina qué maravilloso sería eso? Que cada tópico del sermón se llevara 1 hora. Y así 4 horas, 4 tópicos del mismo sermón. Saldríamos de aquí, mire, compadre. Pero gracias a Dios que tenemos por lo menos los minutos que tenemos. Hay que aprovechar lo que tenemos. Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice el verso 14? Tito capítulo 2, versículo 14. Recuerde que estamos hablando de redimidos en Cristo. Dice el verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿qué dice ahora? Para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. ¿Y qué más dice? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mi pregunta, ¿se entregó Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Y si Cristo se entregó, y el interés de Cristo es que seamos purificados, ¿por qué usted sigue jugando con el lodo? Querido, huya de esos fangos, venga y acérquese al trono celestial, y el Señor le dará gracia para el oportuno socorro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 12, habiendo obtenido eterna redención. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, rescatado de vuestra vana manera de vivir. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, con tu sangre nos has redimido para Dios. Marcos 10, 45, mire qué cosa linda. San Marcos capítulo 10, versículo 45. Recuerde, estamos hablando acerca de redimidos en Cristo. Cristo pagó nuestro rescate. No tenemos problema de deuda de pecado con nadie. Cristo pagó el precio de mis pecados. Ahora soy perdonado en Cristo, redimido en Cristo, reconciliado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Versículo 45, San Marcos capítulo 10. Dice Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y qué dice ahora? Y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? En rescate por muchos. Mi pregunta: ¿murió Cristo para beneficio de todos? Sí. ¿Y por qué no todos se salvan? Porque no todos le aceptan como su Salvador personal. ¿Es triste eso? ¿Es triste o no es triste? Ok, ¿cuántos de ustedes aceptan a Cristo como su Salvador personal? Levanten la mano derecha. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Era ladrón o no era ladrón? ¿Estaba muriendo por bueno o por malo? ¿Lo estaban crucificando? ¿A los que crucificaban eran muy buenos o muy malos? No, eran malísimos. Solo a los que eran malísimos lo crucificaban. Mi pregunta entonces: ¿ese ladrón malísimo estaba crucificado al lado de Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. En el último momento de su vida, ¿clamó el ladrón a Jesús? Sí. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cosa linda. Imagino cuando Jesús miró, le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo bastó para perdonarlo? Un instante. ¿O no? En otras palabras: mi negro, yo voy a morir para pagar tus pecados, no te preocupes. He visto mirar personas morir en mis manos y tomar su decisión en el último momento de su vida. Yo siempre he pensado, ¿qué será de la mamá de ese ladrón en la cruz? Imagínense, si el tipo está muriendo en la cruz. Oiga, una pregunta yo le hago. Siempre en la vida cristiana hay mucha gente chismosa. Si el tipo está muriendo en la cruz, ¿era bueno o era malo? Así que todo el mundo pensó, ese tipo se perdió. Pero ahí, mamá, cuando venga el Señor, ¿estará el ladrón, estará ese Señor allí en el cielo? ¿Estará o no estará? Y me gustaría cuando la gente le pregunta: Señor, sí, ¿y quién era el ladrón? Jesús le dice: aquí no hay ningún ladrón, él se llama fulano, mírelo ahí. Qué cosa linda, mamá. Y el tipo viene con cara de ángel, con cara de santo. Sí, yo era. ¿Y cómo? Y la gente es muy curiosa. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó cuando el Señor te dijo? Dice: no, yo me imagino que él dirá: sentí una paz en mi corazón y una tranquilidad que ya nada me importó la muerte. ¿Ha visto usted a una gente morir en Cristo Jesús? ¿Lo han visto o no lo han visto? Hay una paz en su rostro, hay una sonrisa, hay un gozo que ni la muerte ni nada puede quitar. Me gusta la Biblia. Hay un libro que se llama Mensajes Selecto, tomo 1, página 363-364. Oigan qué cosa linda dice este libro. ¿Qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de las manos del enemigo? Y ahora viene la respuesta. El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Y sigue diciendo: en la cruz del Calvario pagó el precio de la redención de la raza humana y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las garras del engañador, quien, mediante una mentira fraguada contra el gobierno de Dios, ocasionó la caída del hombre y así perdió todo el derecho de ser llamado súbdito leal del glorioso y eterno Evangelio de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Cristo está entre nosotros como nuestro
todopoderoso, ayudador. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? El precio de la redención se pagó en su totalidad en la cruz. Solamente después que Cristo haya venido por segunda vez, reconoceremos el significado total de la redención. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30 dice, para el día de la redención. Romanos 8:23, la redención de nuestro cuerpo. Y yo pregunto, ¿estamos listos para entrar en el corazón del tema de ahora? ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Están listos o no están listos? A ver si recuerda esta expresión. Cordero de Dios. ¿La han oído? ¿La han oído o no la han oído? Y esta otra expresión. El cordero que fue inmolado. ¿Es la misma persona? Sí. ¿Es de la misma condición? No. Y ahora viene lo lindo. Siempre uno deja lo mejor o lo más lindo para el final, ¿o no? A ver, ¿sí o no? En mi casa yo aprendí a comerme lo mejor primero. Después le explico por qué. Pero mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Esta parte me emociona y me apasiona y tendremos que hacerlo un poquito rápido. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos hablando acerca de redimidos en Cristo. ¿Redimidos en quién? En Cristo. ¿Quién es el centro de este sermón? Cristo. ¿Quién es la pieza clave? Cristo. ¿Quién es la meta? Cristo. ¿Quién es el eje? Cristo. ¿Quién es el centro? Cristo. ¿Quién es todo? Cristo. Mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. ¿Qué dice el verso 12? Que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿y qué más? Y la alabanza. ¿Cómo llegó Cristo a esa situación? ¿Cómo logró esa situación? Cuando usted lee el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan dice, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, amnos, el Cordero apartado por Dios para el sacrificio, el Cordero señalado por Dios para sacrificarlo, el Cordero que Dios señaló, pero no había sido sacrificado todavía, amnos. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 15, aparece una extraña declaración. Extraña porque habla de triunfar. Y si usted analiza esa declaración, es triunfar en la derrota, es ganar cuando se es vencido, es vivir cuando se muere. Mire qué extraño es esto y qué extraña es la obra del Señor Jesús. Cuando muere en la cruz, vence. Cuando lo maltratan, gana. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Veamos esto tan hermoso de pasar de amnos y pasa a arnión, que es el Cordero inmolado. ¿Están listos? Vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 2. Vamos rapidito. 2 de Corintios capítulo número 2. Recuerde que estamos hablando de redimidos, ¿en qué? Redimidos en Cristo. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Qué dice 2 de Corintios 2:14? Mas a Dios gracias. ¿Qué dice? El cual nos lleva siempre ¿en qué? En triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mantenga esa cita en su mente y en su corazón y leamos una cita hermosa para suavizar el ambiente. Cuando usted pone una inyección, tiene primero que pasar un algodoncito con alcohol para desinfectar la parte donde va a poner la inyección, ¿sí o no? ¿Sí o no? Permítame ponerle el algodoncito ahora. Colosenses, mire qué cosa linda. Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Triunfó Cristo en la cruz, sí o no? Triunfó. ¿Ganó, conquistó? Sí. Colosenses
capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Dice la Biblia: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué dice ahora? Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué dice? Triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Ganó o no ganó? ¿Triunfó o no triunfó? ¿Cómo es eso que una gente que muere triunfa? ¿Cómo es eso que el que sufre gana? ¿Cómo es la cosa? Yo digo, alabado sea Dios. ¿Le gustaría triunfar con Cristo? ¿Le gustaría ganar con Cristo? ¿Le gustaría o no le gustaría? Suena lindo, ¿no? Venga para acá, mi negro. Vamos ahora a 2 Corintios capítulo 2. ¿Cómo ganamos con Cristo? ¿Cómo triunfamos con Cristo? Y ahora viene lo bueno. Pienso que nos estamos entendiendo. 2 Corintios capítulo número 2. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice el versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfos en Cristo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Triunfamos en Cristo, sí o no? ¿Sí o no? Escuche ahora algo interesante. El verbo triunfar que aparece aquí en el versículo número 14 se escribe triambuo. Significa triunfar, triunfar sobre. Significa liderar en triunfo. Hay una tesis doctoral, el autor es apellido Scott Heisman, y él hace un análisis de esta palabra en su tesis doctoral. Escuche con cuidado. ¿Qué significa el verbo triunfar en ese versículo 14? Y él dice: la palabra triambúo tiene un origen etrusco y la procesión triunfal de los etruscos fue diferente a la romana. Cuando el general o el rey conquistador regresaba de su guerra, quería traer vivo al rey enemigo para exhibirlo delante del pueblo. El rey conquistado y encadenado era el primero en el desfile, para que la multitud se burlara de él y escupiera sobre él. Después le seguían los soldados capturados. Al final venía el héroe dominador. En el caso de 2 Corintios 2, 14 al 17, Cristo va al frente como siervo sufriente y nosotros le seguimos. Recuerde la historia de los apóstoles. Todos fueron mártires, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue Cristo delante con la cruz? ¿Sí o no? ¿Vinieron los mártires detrás, los discípulos como mártires detrás? ¿Sí o no? ¿Dieron su vida por este evangelio? ¿Está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Quiere triunfar con Cristo? Venga a la procesión. ¿Quiere ser héroe con Cristo? Póngase en la fila. ¿Qué dice Lucas 9:23? Lucas capítulo 9, versículo 23. Y aquí me pasa como cuando iba a visitar a mi novia, que cuando se ponía más buena la cosa, aparecía su hermana y me decía: hey, hay que irse. Me tenía que ir. Así que hay que irse también. Versículo 23, ¿qué dice el verso 23? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. ¿Quién le ha dicho a usted que la vida cristiana es un lecho de rosas? ¿Quién le ha dicho que esto es un picnic? ¿Quién le ha dicho a usted que esto es un pasatiempo? El que quiere vivir piamente, ¿qué dice la Biblia? Padecerá persecución. Mi pregunta hoy: ¿quiere triunfar con Jesús? Pues agarre su golpetazo. ¿Quiere triunfar con Cristo Jesús? Pues deje que lo crucifiquen y ya deje de quejarse tanto. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Voy a pedir a Amy que pase aquí con nosotros. Mañana haremos un breve repaso del tema de hoy y voy a insertar lo que me faltó. Y así tenemos la gloriosa experiencia de la redención en Cristo Jesús. Mi pregunta es: si usted es una persona con un problema
que solo Dios puede resolver. Si usted tiene un problema que solo Cristo puede resolver, le pido esta noche que se ponga en pie. Póngase en pie. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, dice que en Cristo Dios cargó todas nuestras enfermedades. No importa cuál sea tu problema o tu enfermedad, Cristo murió, Cristo pagó. Colócate en pie conmigo y al estar en pie, por favor, pongamos este problema en la mano del Señor. Si tu problema es tan feo, tan serio, tan grande, que verdaderamente solo Dios lo puede resolver, mientras Amy canta, pasa al frente para que oremos por ti en esta hora. Pero si tu problema es un dolor de muela, mira, vete mañana al dentista. O sea, es un asunto serio. Si tu problema solo Dios lo puede resolver, salte y pasa aquí al frente y oraremos en tu favor. Gabriel dijo en San Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Dios nada es imposible. Y cuando Gabriel dice que nada es imposible, es porque nada es imposible. En el capítulo 1, versículo 19 de San Lucas dice Gabriel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. No importa cuál sea el problema, Dios puede con ese problema. Depositemos nuestras cargas en el Señor. El Señor se glorificará en nuestra vida. Si nos dio a Jesús, Romanos 8:32, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Oramos. Gracias, Señor. Gracias por las bendiciones que nos da en Cristo Jesús. Hoy depositamos nuestras necesidades en sus manos. Hoy nos entregamos a usted. Todo nuestro ser lo dejamos en su mano santa, Señor. Haga en nuestra vida su voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga.